Bueno, un saludo muy especial a los lectores de quienique.com. Yo me encuentro con el doctor Gustavo Ortega. Él es médico de la clínica Cannabis Health Colombia y vamos a hablar un poco sobre el uso de la cannabis para métodos de la salud de los colombianos. Entonces, doctor, gracias por aceptar esta invitación y yo quería empezar preguntándole digamos, qué uso puede tener la cannabis para la salud de las personas. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Ortega, soy médico cirujano de la Universidad del Bosque. Tengo formación en bases científicas y terapéuticas de cannabis medicinal de la Universidad del Rosario. También tengo formación en manejo de dolor con cannabis medicinal de Technion University. Actualmente, pues también soy el presidente de la Society of Cannabis Clinicians acá en Colombia para Latinoamérica. Bueno, Richard, pues gracias por tu pregunta. Eh, en este momento, pues digamos en Colombia, una normatividad que se da en el año 2016 y 2017, se arranca todo el proceso legal para autorizar en los pacientes el acceso seguro e informado a cannabis medicinal. Este tipo de medicamentos a base de cannabis se han venido usando desde tiempos inmemorables. Si recuerdas, pues algunas veces nuestras abuelitas guardaban las plantas de cannabis en alcohol para frotarse pues las articulaciones, ¿no? Entonces, pues digamos que esto es un medicamento que tiene ya muchos años de trayectoria y pues que desafortunadamente, dado que se empezó una estigmatización de la planta, pues hubo un proceso de ilegalidad en el cual pues no se permitió un desarrollo mucho más avanzado con esta planta. Sin embargo, pues hoy en día ya tenemos incluso medicamentos con aprobación de la FDA y del INVIMA que se están utilizando para síndromes de epilepsia refractaria. Entonces, esos son avances muy importantes que se han dado en los últimos años también, porque pues ya tenemos como tal medicamentos que tratan algunas patologías. También hay otros medicamentos que se han desarrollado en Canadá, en el cual pues son sprays sublinguales y esos sprays sublinguales se utilizan sobre todo para los temas de espasticidad por esclerosis múltiple. Y otra de las cosas que, pues digamos que se ha venido utilizando en los últimos años, dado que se ha encontrado una evidencia alrededor de la mejoría de dolores de tipo neuropático. Entonces, son dolores crónicos en los que los pacientes pues ya han venido manejando con múltiples medicamentos, incluidos los opioides. Estos últimos, pues con la connotación que tienen en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, en los cuales pues ha habido una crisis de los opioides y eso hace que muchos de los clínicos ahora incluso prefieran utilizar cannabinoides en el manejo de patologías como el dolor crónico. Sí, doctor, yo quería preguntarle precisamente, digamos, por la clínica, por Cannabis Health Colombia, que pues ya lleva algunos años funcionando. Yo quisiera preguntarle a usted qué los motivó a ustedes para crear esta clínica, para crear este espacio y ser los primeros en implementar la cannabis para uso medicinal. Sí, señor. Bueno, nosotros ya venimos trabajando en Colombia desde hace más o menos unos 2 años y medio. Y bueno, la principal motivación para mí como clínico fue haber rotado por servicios de dolor y cuidado paliativo, en los cuales pues algunos subespecialistas recomendaban el uso de cannabis medicinal, incluso para pacientes oncológicos, pero no se daban unas recomendaciones específicas alrededor del uso. Entonces había mucha desinformación entre los colegas y entre los pacientes y muchas veces dentro de lo que nosotros pudimos investigar, los pacientes se van a otros sitios, digamos, a buscar esa información de pronto de personas que han aprendido con el tiempo acerca de la planta y bueno, no muchas veces obtenían la información totalmente fiable. Entonces, eso nos motiva a nosotros también a empezar a investigar
cómo es que se maneja este tipo de medicamentos en otros países, cómo es la experiencia de los pacientes en otros países. Y empezamos a ver que había pues alrededor un mundo científico en el cual pues realmente había una aplicación de muchos de los componentes que se extraen de la planta al tratamiento de patologías. Sí, doctor. Digamos, ¿cuál es ese proceso que hace la clínica, que hacen ustedes para adquirir estos productos, para adquirir, digamos, la mata como tal y también todo el proceso que tiene que surtir para terminar en alguna medicina, no sé si pomada o lo que ustedes ya desarrollen? ¿Cuál es ese proceso que ustedes deben seguir? Sí, bueno, mira, esto en Colombia pues hay una cadena productiva, ¿sí? Acá ya pues se ha dado la oportunidad de otorgar licencias a muchas empresas, y eso es algo muy importante también porque de alguna manera se abre la oportunidad para el desarrollo de una industria. Y bueno, es también la oportunidad de poder hacer las cosas de la mejor forma y eso implica, por ejemplo, que las plantas que nosotros utilizamos en nuestros medicamentos tienen procesos de buenas prácticas agrícolas, también se hacen buenas prácticas de manufactura y elaboración en la elaboración del producto. Y pues básicamente esto se ha logrado es a través de alianzas porque pues nosotros simplemente estamos dedicados a la parte clínica. Entonces lo que hacemos es alianzas con empresas que ya tienen cultivos, con empresas que ya tienen laboratorios de transformación y pues con ellos se adquieren todas las materias primas y se mandan a elaborar lo que se llaman las fórmulas magistrales. Estas fórmulas son fórmulas hechas a la medida del paciente, en el cual se escogen unos contenidos de cannabinoides específicos y también de terpenos para poder llevar a cabo una terapia específica. Y bueno, básicamente lo que se hace es que primero, se le hace una introducción al paciente acerca de cuáles son las bases de esta terapia, de cuáles son los efectos adversos que se pueden llegar a presentar, de los beneficios y también básicamente de las presentaciones que hay de cannabis medicinal. Y también las vías de administración, porque pues en algunos países ya es legal utilizar, por ejemplo, la vía inhalada, ¿sí? Pero en Colombia todavía esto no es una posibilidad. Y al mencionar la vía inhalada no menciono, digamos, el famoso porro, que es como la concepción que tiene la gente, porque pues ese es un método de administración muy antiguo, pero que no está médicamente aceptado, por lo que pues en algunos países se ha optado por la utilización de dispositivos. Sin embargo, pues estos dispositivos, aunque tienen ciertas certificaciones de seguridad, son muy pocos los que han pasado realmente por un ensayo clínico para poder validarlos. Sí, doctor Gustavo, precisamente en ese punto de, digamos, de la connotación que tiene la marihuana y el uso de la marihuana en Colombia, en un país como Colombia que pues lleva también esa etiqueta de ilegalidad, ¿cómo ha sido para ustedes, digamos, enfrentarse, digamos, a ese mundo donde ustedes le pueden decir a una persona, vea, con la cannabis, con la mata de la marihuana, uno puede ayudar en la salud, pero digamos que las personas de pronto no estén tan abiertas a aceptar que una plata que por años pues ha sido un símbolo de lucha contra las drogas esté siendo utilizada pues para esos casos? Entonces, ¿ustedes cómo han tenido que enfrentar ese dilema ahí? Sí, sí, digamos que eso siempre ha sido una cruz. Incluso para mí tomar esta decisión también de empezar a trabajar con cannabis medicinal, pues fue algo que no fue fácil tampoco porque pues de alguna manera salir a exponer una serie de teorías y de cosas que había que hablar en este momento para poder llevar a cabo todo esto que hemos logrado, pues fue bastante difícil. Sin embargo, déjeme decirle que la aceptación entre las personas incluso más conservadoras y sobre todo cuando se trata de buscar una alternativa para, digamos, curar una enfermedad o un síntoma específico, eso hace también que las personas de alguna manera abran su mente a tomar este tipo de alternativas y por eso digamos que nosotros lo primordial que hacemos en la clínica es la educación alrededor de todo este tipo de temas.
Y bueno, pues eso también nos ha ayudado pues a plantear otros escenarios también desde la legalidad, en la cual incluso se ha pensado la sustitución de cultivos ilícitos por este tipo de industria. Y también se ha pensado en incluso incluir a muchas comunidades indígenas para que también nos ayuden a hacer crecer esta industria. Y eso hace también que se cambie un poquito ese paradigma de ilegalidad que siempre nos ha marcado, pues por la historia que tenemos en Colombia del narcotráfico, como lo mencionas. Y bueno, pues lo que te digo, digamos, sí siempre van a haber incluso colegas muy extremistas que pueden llegar a dudar todavía de las posibilidades de tratar a una persona con este tipo de medicamentos. Y bueno, parte de lo que nosotros hacemos también desde el Society of Cannabis Clinicians es toda esa parte de educación y promoción de la investigación, porque pues esto también es algo que para muchos es nuevo y además todavía faltan muchos temas todavía por investigar que estamos también desarrollando con los laboratorios con los que tenemos alianzas. Y eso hace también que muchas personas, pues al ver también que hay detrás un conocimiento, digámoslo así, una base científica de todo esto, pues también hace que haya una mayor aceptación entre los pacientes. Sí, doctor. También quería hablar con usted el tema de los casos de pronto de éxito que ha tenido la clínica. Yo quería saber un poco más específicamente en qué enfermedades ha ayudado el uso de la cannabis y qué casos de éxito ustedes tienen, así como digamos el símbolo de la funcionalidad que tiene esta medicina en estos tiempos. Sí, mira, pues nosotros tenemos ya bastantes pacientes. Lo que más nos consultan son los temas de dolor crónico, los temas de náuseas y vómito por quimioterapia. También nos consultan bastante por temas de epilepsias refractarias. Y pues digamos que en cada una de esas cosas nosotros ya tenemos pacientes que llevan un tiempo con nosotros tomando la medicación y que han reportado mejoría. Y eso hace pues también que se cree, digamos, un voz a voz también que hace que más pacientes se sigan acercando a nosotros, porque pues nosotros no hacemos, digámoslo así, propagandas masivas ni nada de eso, porque pues digamos que los productos no se pueden publicitar, ¿sí? Lo que se puede publicitar es la consulta. Sin embargo, pues nosotros no es que estemos así en grandes, digámoslo así, propaganda ni nada de esto. Eh, y bueno, esto de alguna manera, todo este proceso ha sido gradual. Nosotros no, digamos que al principio no habíamos tenido tantos pacientes como por ejemplo ahora tenemos, que ya muchas más personas tienen información. Y bueno, dentro de esos casos, pues digamos que nosotros no mencionamos tampoco los casos ni nada de eso porque nos parece demasiado sensacionalista en algunas ocasiones. También quería preguntarle acerca de los costos, digamos, ¿qué costo tiene hacerse, digamos, digamos, ir a una consulta? No sé, me imagino que comprar algún medicamento para algún dolor o para lo que padezca la persona que vaya a su clínica, digamos, ¿esos son costos altos o son accesibles? Bueno, mira, pues eso es depende de la patología que se tenga, ¿sí? Porque pues como le digo, hay unas patologías que ya tienen de alguna manera cierto grado de evidencia de que el medicamento es seguro y eficaz, ¿sí? Como nosotros estamos en una, digamos, era de la medicina basada en la evidencia, y en esa era de la medicina basada en la evidencia, lo que mejor evidencia aporta es el tema de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Eh, digámoslo así, que estos medicamentos que, digamos, tienen ya una indicación como los que mencioné, que tenían un registro INVIMA, que tenían un FDA, ¿sí? Pueden ser incluidos dentro del POS siempre y cuando se cuente con la patología específica para ese medicamento, ¿sí? Eso se hace a través de una junta médica o un MIPRES. Pero
hay otros medicamentos, digamos esos medicamentos se los podría formular el epileptólogo, el subespecialista de dolor, ¿sí? A través de un MIPRES y, digamos, se podrían adquirir como unos medicamentos específicos para esa patología. Pero para las otras patologías que, digamos, acá se menciona mucho síndrome de Tourette, Parkinson, Alzheimer, esas otras patologías, digamos, no tienen un soporte suficiente para utilizar estos medicamentos, entonces no se pueden incluir dentro del POS. Y al no ser incluidos dentro del POS, pues digamos que sí son terapias que no están al alcance de muchas personas aún, porque pues de todas maneras es costoso producirlos. Entonces una fórmula magistral más o menos puede variar entre 80.000 y 190.000 pesos, ¿sí? Y el valor de la consulta es de 190.000 pesos. Entonces, digamos que muchas veces el valor de la consulta son 190.000 pesos, pero digamos, eso incluye un monitoreo que también se hace constante del paciente para llegar a conseguir la dosis adecuada, porque lo que pasa es que cuando uno está tratando pacientes con cannabis medicinal, existe un efecto bidireccional en el cual al principio el paciente tiene que empezar a buscar la dosis y digamos que al principio se tiende a sobredosificar y cuando empiezan a aparecer esos efectos adversos, entonces empieza luego a disminuir la dosis hasta poder conseguir ya una dosis efectiva. Entonces, eso toma un tiempo mientras eso se hace. Entonces, muchas veces es estar ahí muy pendiente del paciente para que el paciente también se comunique con uno y le diga, bueno, vamos así, ha mejorado el dolor, no ha mejorado el dolor, de acuerdo a los objetivos que hemos definido durante la consulta, porque normalmente en la consulta lo que se hace es primero verificar todos los antecedentes del paciente. ¿Para qué? Para verificar que, por ejemplo, no haya interacciones medicamentosas, para que no haya un riesgo aumentado de efectos adversos por antecedentes de otras patologías que el paciente tenga, como por ejemplo las arritmias. Adicionalmente, se verifican los antecedentes psiquiátricos, porque pues hay personas que tienen familiares con enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, que podría llegar a desencadenarse por el uso de cannabinoides. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos en cuenta para brindarle esa información al paciente y se pueda realmente dar un acceso seguro e informado a cannabis medicinal. Y ya después de eso, pues obviamente se hace una verificación de todo eso y se le informa al paciente de las posibilidades que hay de tratar el síntoma que está queriendo tratar y ahí se realiza una prescripción y esa prescripción va al laboratorio de fórmulas magistrales y allí desde el laboratorio de fórmulas magistrales se dispensa. Ok, doctor Gustavo. Finalmente, yo quería preguntarle acerca de, digamos que la marihuana, el cannabis, tiene algunas sustancias que pues obviamente son adictivas para las personas y yo quería preguntarle específicamente por eso, ¿hay alguna posibilidad de que quienes entren en un tratamiento con cannabis tengan algún tipo de adicción a este tipo de medicamentos o no hay esa posibilidad? Sí, la literatura habla de una probabilidad del 9%, ¿sí? Sobre todo con el uso del THC, ¿sí? Que es el tetrahidrocannabidiol, es el responsable de los efectos psicoactivos. Sin embargo, comparado con otros medicamentos como los opioides, cuya grado de dependencia puede llegar a ser mayor, pues digamos que es realmente un número bajo y digamos que eso también tiene ciertas implicaciones en la edad de inicio. Entonces, ahí hay, digamos que, múltiples posibilidades de evitar eso si no se utiliza, por ejemplo, THC y si, por ejemplo, no se hace a tempranas edades.
Bueno, doctor Gustavo, mil gracias por atendernos, por estar en este espacio de quienique.com y por hablar pues, de este tema importante que está tomando también importancia a nivel nacional, todo el uso de la cannabis. Muy amable y muchas gracias.